me llama mucho la atención del Dios, ¿verdad? Todopoderoso, porque usted se imagina que Él hubiese escondido, digamos, los pecados de sus siervos de las Escrituras. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros muy inseguros también, cierto? Porque tendríamos que mantener cierto nivel de perfección que sabemos que nadie lo puede alcanzar. Pero vemos siervos que inclusive, vea por lo menos el ejemplo del rey David, que él lo llamó conforme a su corazón, ¿cierto? Pero veamos los pecados atroces que él cometió, por lo menos que yo no he cometido, yo no he mandado a asesinar a nadie. Pero Dios no escondió, porque más adelante Pedro, siendo hipócrita, a Pablo también se le paró cara a cara, plantado cara a cara, sellado con el Espíritu Santo ya, ¿cierto? Pero digamos, ahí es donde vemos la bondad de Dios, ¿me explico? El amor, su gracia. Entonces, gracias por eso. Entonces esa era una pregunta que quería, ¿verdad? ¿Quién decís que soy? Dice el Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. El Hijo de Dios, ¿por qué? ¿Por qué es el Hijo de Dios? Porque en la palabra dice que Él fue engendrado directamente por el Espíritu Santo. El único, el único que ha caminado en este mundo siendo totalmente diferente, 100% humano, 100% divino. Y ahora nosotros, pues tenemos la viva imagen del Dios viviente morando dentro de nosotros. La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Alguien tiene una idea qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Bueno, primero que todo, ¿qué quiere decir la palabra blasfemia en el diccionario? ¿Qué significa? La verdad, ahí necesito aprender mucho, hermano. No tengo ni idea. El diccionario dice que es una palabra o expresión injuriosa que se dice contra Dios o las cosas sagradas. Correcto. Es injuriar o hablar en contra de las cosas de Dios, ¿verdad? Eso es una blasfemia. Okay, es una ofensa, claro. Es una ofensa total, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Ok. Entonces ahora, en este caso, ¿cómo se puede llegar a blasfemar contra el Espíritu Santo? Bueno, la Escritura misma lo va a decir y vamos a estudiarlo entonces. Mateo, alguien que me ayude con Mateo. Primero vamos a leer Marcos capítulo 3, versículos 22 al 30. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzabú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decían parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que llega a su fin, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho tiene espíritu inmundo. Ok, hermana, ¿usted alguna vez ha blasfemado contra el Espíritu Santo? Porque ahí la palabra dice que usted no tiene perdón, usted no va para ningún lado. Así es que aquí quien blasfemó contra el Espíritu Santo, lo siento mucho, no va para ningún lado. ¿Cómo es eso? Pero hermano, es una contradicción de que nosotros, teniendo el Espíritu Santo, blasfememos contra el Espíritu Santo. Es algo imposible. Ok, bueno, ahí vamos entonces. ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Hoy en día se puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Está claro que ahí fue un ataque directo hacia Jesucristo. Estaba blasfemando en contra de él. Ok, pero hermano Miguel, ¿cuál fue el ataque ahí? ¿Qué fue lo que le estaban injuriando? Exactamente, estaban diciéndole que estaba haciendo sanaciones por Belzebú. Sí, o sea que lo estaban llamando que él estaba endemoniado, ¿cierto? Sí. No, es que llega más allá, porque no es que solamente la cuestión no es que digan en nombre de quién estaba echando los demonios. Obviamente no era así, claro. Desde luego. La cuestión es que están otorgándole ese poder al Espíritu Santo, ya no a él como tal en ese momento. Es que llega más allá, es el mismo Espíritu de Dios hacia el que están blasfemando cuando creemos que puede uno llegar a creer que por el que echa demonios o hace cualquier otro milagro,
en este caso, otorgándoselo a Belcebú, cuando es el Espíritu Santo. O sea, es una ofensa tremenda, claro, llega más allá. Ok, entonces, vimos la pregunta hace un momento, ¿verdad? Que vea cuál fue la respuesta. ¿Qué fue la respuesta que le dijo Pedro al Señor Jesús cuando le hizo la pregunta, ¿quién dices que yo soy? Tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente. Pero a ver, la Escritura nos dice cómo es que el Señor Jesús es Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo vino sobre María y engendró a María, ¿cierto? Depositó el cromosoma Y, ¿cierto? Ok, entonces es Hijo del Dios viviente. O sea que es Dios mismo en la carne, o sea que es el mismo Espíritu Santo, ¿cierto? Pero vea que aquí en el versículo 30 dice, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Ahora, vamos a ir a Mateo. Aquí me he ido con Mateo. Mateo tiene un poquito más de información. Mateo capítulo 12, versículos 22 al 32. Levantaron entonces un varón con espíritu maligno que era mudo y ciego, y lo sanó, de modo que él había sido mudo y ciego, y hablaba y veía. Y todas las multitudes se maravillaban y decían, ¿no es este acaso el hijo de David? Pero cuando los fariseos escucharon esto, dijeron, este no expulsa a los espíritus malignos, sino por medio de Belcebú, el príncipe de los espíritus malignos. Pero conociendo Jesús sus pensamientos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo será aniquilado, y toda casa o ciudad dividida contra sí misma no permanecerá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues puede permanecer su reino? Pero si yo expulso a los espíritus malignos por medio de Belcebú, ¿por medio de quién los expulsa su Hijo? Así pues, ellos serán sus jueces. Si por medio del Espíritu de Dios yo expulso a los espíritus malignos, entonces el reino de Dios se ha acercado a ustedes. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes si primero no ata al hombre fuerte y después saquea su casa? El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada a los hombres. A todo el que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero a todo aquel que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en esta edad ni en la venidera. Ok, aquí vea, ¿qué es lo que dice en el versículo 28? ¿Cómo es que el Señor dice que Él estaba echando fuera a los demonios? Claro, si por medio del Espíritu de Dios yo expulso a los espíritus malignos, entonces el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Ahí está, eso no estaba en Marcos, pero estos fariseos necios todavía le estaba diciendo, y vea que todavía el Señor se enojó y los llamó como generación de víboras. Ya nosotros hemos estudiado, ¿verdad?, qué pasa ahí con eso, qué es lo que está diciendo el Señor ahí. Son víboras literal, ¿verdad?, por su sangre, su genética. Ok, entonces el Señor dice, por el Espíritu de Dios yo estoy echando fuera a los demonios. ¿Cómo usted me va a decir? Y ahí vemos que en Marcos estaba diciendo de que ellos lo estaban acusando de que ellos dicen porque tiene espíritu inmundo. Entonces, ¿cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? La blasfemia contra el Espíritu Santo es decirle al Señor mismo en su cara, face to face, ¿sabe que todo lo que milagros que usted hace, lo hace porque usted tiene algún demonio dentro de usted? Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué, Ronnie? Porque eso era lo que estaban acusándole al Señor aquí. ¿Ya? La acusación, es como decía el hermano Pedro, la acusación que estaban haciéndole al Señor aquí es de que todos los milagros y, ¿verdad?, de todos los demonios que él estaba echando los estaba haciendo por medio de lo que estaba endemoniado, pues, porque tiene espíritu inmundo. Pero el Señor les dijo, no, eso no es así, porque yo lo hago por medio del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque él tiene el espíritu del porque el Señor Jesús es Dios. Arrepiéntete de ser pecador, de ser pecaminoso, y luego cree en el Evangelio, como dice en 1 Corintios 15, del 3 al 4, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.